¿Alguna vez se ha detenido a pensar si los galanes del cine de oro realmente tenían la estatura que usted les atribuye? Deténgase un segundo a imaginarlo. Esos rostros gigantescos proyectados en la pantalla, esos charros que daban la impresión de ser tan altos como sus propios caballos, esos hombres de traje que parecían no caber en el encuadre. La versión oficial habla de porte, de estatura, de una presencia que dominaba cualquier escena. Pero la verdad cuenta otra historia completamente distinta, porque el cine mexicano perfeccionó todo un catálogo de recursos para que el público jamás lo notara. Alzas escondidas en el calzado, hoyos cavados para que las actrices quedaran más bajas, cámaras posicionadas con precisión milimétrica. En este video repasamos a 12 galanes legendarios del cine de oro, desde las estrellas del blanco y negro hasta rostros de etapas posteriores, y a cada uno le vamos a poner una cinta métrica encima. Prepárese, porque lo que va a descubrir no coincide con lo que siempre le contaron. Número 12. Wolf Rubinskis. En pantalla, Rubinskis parecía sacado de la mitología griega, perdido entre los foros de Churubusco. Para el público era la prueba viviente de que sí existieron gigantes auténticos en aquella época dorada. Y en este caso particular, la leyenda coincide con los hechos. Rubinskis medía cerca de 1,88, tal vez algo más. Pero hay un detalle que casi nadie recuerda. Este actor no nació en suelo mexicano. Vino al mundo en Riga, Letonia, en 1921, de madre letona y padre ucraniano. Su familia escapó de Europa en medio de los conflictos bélicos y terminó estableciéndose en Argentina, donde su padre falleció a causa de las duras condiciones del viaje transatlántico. Es decir, aquel supuesto galán mexicano era en realidad un huérfano letón que había aprendido español en un internado de Córdoba, Argentina, y que llegó a México en 1946 con la idea de seguir camino hacia Estados Unidos. Ese plan nunca se concretó, y terminó ganándose la vida cargando mercancía en la Merced. Es similar a cuando el alumno más alto del salón resulta ser un estudiante de intercambio, cuenta para la fotografía grupal, pero no representa el promedio real. Según la investigación del biógrafo Rafael Aviña, Rubinskis entró al mundo del espectáculo gracias a un médico que le compuso la nariz tras una pelea callejera y lo introdujo en la lucha libre. De ahí saltó al cine, donde se especializó en villanos, ya que su tipo físico se alejaba demasiado del estereotipo del galán mexicano, muy alto, muy rubio, demasiado europeo para el gusto de la época. La industria fílmica no necesitaba hombres realmente altos, sino hombres que dieran esa sensación. Rubinskis representa la excepción que confirma una regla más amplia: el galán promedio del cine de oro apenas superaba el 1,70 m. Número 11. Antonio Aguilar. En la memoria colectiva, Antonio Aguilar es recordado como un hombre corpulento, siempre a caballo, con su sombrero charro y esa voz que hacía vibrar las plazas de toros. Daba la impresión de medir tanto como el escenario mismo lo permitiera. Sin embargo, detrás del caballo y del sombrero se escondía una estatura de aproximadamente 1,74, apenas 9 centímetros arriba del promedio mexicano de aquellos años. No era bajo, pero tampoco el gigante que sus películas sugerían. Aquí opera uno de los trucos más viejos del cine de charros: el caballo alarga visualmente al jinete. Cuando se filma a un hombre de 1,74 montado sobre un animal de 1,60 de alzada, lo que capta la cámara es una silueta que supera los 3 metros contra el horizonte. El cerebro del espectador traslada esa verticalidad al actor mismo, y cuando finalmente lo ve desmontar, ya le ha asignado mentalmente una estatura que no corresponde con la realidad. Su hijo Pepe Aguilar mide 1,96, lo que alimentó el mito de que el padre compartía esa estatura descomunal. Pero basta comparar fotografías junto a Pedro Infante en la cinta C de Gabino Barrera para notar que la diferencia entre ambos no superaba los 5 centímetros. La conclusión aquí apunta al recurso cinematográfico, no al cuerpo del actor. Antonio Aguilar comprendió,
antes que muchos, que en el cine mexicano la estatura se calcula desde la montura. Número 10. David Silva. David Silva se llevó el primer Ariel a mejor actor en la historia del cine mexicano por interpretar a un boxeador en Campeón sin corona, de 1946. Su personaje era un peleador de barrio que lograba subir al boxeo profesional. Durante hora y media el público lo vio repartir golpes y asumió naturalmente que estaba frente a un hombre alto y fornido. En realidad, frente a la cámara había un actor de aproximadamente 1,70, según referencias fotográficas junto a sus compañeros de reparto. Aquí el truco no vino del director sino del propio deporte retratado. El boxeo se filma en planos cerrados y desde ángulos bajos, con la lona como suelo y las cuerdas como marco visual. Dentro de ese espacio reducido, cualquier hombre de 1,70 luce como peso pesado. Es comparable a medir a alguien dentro de un elevador, el techo bajo lo hace parecer más grande de lo que es. El fotógrafo Gabriel Figueroa recurría a lentes de distancia focal corta, que ensanchaban los hombros y comprimían el fondo, sumando visualmente entre 5 y 8 centímetros a cualquier actor. El propio director de la cinta, Alejandro Galindo, señaló en entrevistas posteriores que la fuerza de Silva no residía en su cuerpo sino en su rostro, en esa mirada capaz de transmitir hambre y furia que compensaba cualquier centímetro faltante. La conclusión no está en la estatura del actor, sino en una cámara que sabía mentir mejor que él. Número 9. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba fue, durante 2 décadas, el galán de referencia en todo el cine latinoamericano. Trabajó en México, en Argentina y también en Hollywood. Al verlo en la palma de tu mano o en el esqueleto de la señora Morales, uno percibía a un hombre elegante capaz de dominar cualquier escena con solo entrar en ella. La versión más citada ubica su estatura alrededor de 1,72. Pero de Córdoba no dependía de los centímetros, sino de su postura. Y aquí aparece un dato que rara vez se menciona en los libros de actuación. Antes de ser actor, de Córdoba trabajó como locutor en la estación XCW. Su verdadera herramienta era la voz, un registro grave, una dicción perfecta, pausas medidas con precisión. Cuando dio el salto a la pantalla grande, trasladó esa autoridad vocal a su presencia física. Es algo parecido a montarle bocinas de concierto a un auto compacto. El sonido hace creer que el vehículo es mucho más grande de lo que en realidad es. El director Luis Buñuel, que lo dirigió, comentó que de Córdoba lograba ocupar el espacio de un actor de mayor tamaño únicamente por cómo colocaba los hombros y giraba la cabeza. Sus 3 premios Ariel a mejor actor respaldan esa capacidad. La industria no premiaba centímetros, premiaba la ilusión de tenerlos. Lo que convirtió a este actor en galán no fue su genética sino aquel micrófono de la XCW que le enseñó a llenar un espacio sin necesidad de ocuparlo físicamente. Suscríbase a Lo Oculto tras la pantalla si quiere seguir descubriendo verdades incómodas sobre nuestros ídolos. Continuemos. Número 8. Emilio el Indio Fernández. Emilio Fernández es recordado principalmente como director, aunque durante la década de 1930, antes de colocarse detrás de cámaras, actuó en más de 20 películas tanto en Hollywood como en México. Su presencia física resultaba innegable, mandíbula cuadrada, torso ancho, una mirada que no pedía permiso para imponerse. El público asumía que se trataba de un hombre alto. Las fuentes disponibles lo ubican alrededor de 1,75, unos centímetros por encima del promedio, pero lejos del 1,80 que su imagen proyectaba. Lo que realmente tenía Fernández no era estatura sino volumen, hombros anchos, cuello grueso, manos enormes. Combinado con su reputación de hombre de carácter violento, eso inflaba la percepción de su tamaño como un globo que nadie se atrevía a desinflar. Es similar a confundir el grosor de un tronco con la altura de un árbol. Ambos impresionan, pero se miden de forma distinta.
El historiador Emilio García Riera documentó que Fernández exigía ser filmado siempre de pie, con los hombros abiertos, nunca sentado. Al convertirse en director, aplicó la misma lógica a sus propios actores. Pedro Armendáriz llegó a declarar que Fernández medía cada escena con una cinta métrica, no para calcular el decorado sino la distancia exacta entre el actor y la cámara. Aquí la conclusión apunta a la voluntad del propio Fernández, más que a su cuerpo. Él no creció, pero logró que el cine mexicano se ajustara a su medida. Número 7. Abel Salazar. Abel Salazar coprotagonizó Los Tres García junto a Pedro Infante y Sara García en 1946. En pantalla se veía como un joven atractivo, capaz de competir en presencia con el propio Infante. Lo que pocos recuerdan es que Salazar no solo actuaba, también producía. Fundó Cinematográfica APSA en 1955, lo que le dio control total sobre su propia imagen en pantalla. Las fotografías de archivo lo muestran junto a Pedro Infante con una diferencia mínima, lo que ubicaría su estatura entre 1,68 y 1,70. Sin embargo, cuando producía y protagonizaba simultáneamente, la elección de sus coprotagonistas femeninas no era casual, se dice que prefería actrices de estatura moderada, ampliando así la diferencia a su favor. Es comparable a elegir siempre la silla más alta en una mesa redonda, nadie percibe la ventaja si toda la atención está puesta en la conversación. El crítico Jorge Ayala Blanco señaló que Salazar fue de los primeros actores del cine de oro en entender que controlar la producción equivalía a controlar la propia imagen. No es casualidad que en sus películas de terror, como El vampiro o El varón del terror, apareciera siempre erguido, iluminado desde abajo y visualmente más alto que la amenaza en turno. La conclusión aquí es el poder ejercido detrás de cámaras. Salazar no necesitaba ser alto porque él mismo decidía quién se colocaba a su lado. Número 6. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé nunca intentó posicionarse como galán. Su terreno era la comedia. Pardavé convertía su propia estatura en una herramienta cómica. Se encorvaba, arrastraba los pies, bajaba la cabeza deliberadamente. Es similar a un músico que desafina a propósito para que el público note después que en realidad sabe afinar perfectamente. Esa torpeza calculada exige más técnica actoral que la perfección misma. El director Juan Bustillo Oro recordaba que durante los ensayos el actor se paraba completamente erguido y parecía otra persona, 5 centímetros más alto, mandíbula firme, mirada frontal. Pero en cuanto se encendía la cámara, se replegaba sobre sí mismo. Su compañera habitual, Sara García, quien medía alrededor de 1,60, terminaba luciendo casi de su misma estatura, un efecto que ambos cultivaban de forma intencional. La conclusión apunta a la inteligencia escénica de Pardavé, el único galán de esta lista que triunfó haciéndose ver más pequeño, no más grande. Número 5. Germán Valdés, Tintán. Tintán era el pachuco, el hombre del Sud-Sud, aquel que bailaba, cantaba y caminaba como si la calle entera le perteneciera. Su energía llenaba tanto la pantalla que cualquiera hubiera jurado que medía 1,80. Sin embargo, el periódico Excelsior registró su estatura real en 1,70, 70 centímetros de realidad frente a la impresión de un hombre enorme. El truco de Tintán no dependía de la cámara sino del movimiento corporal. El pachuco caminaba con los hombros abiertos, los brazos separados del cuerpo, el paso largo y arrastrado. Esa manera de moverse ocupa más espacio horizontal que vertical, pero el ojo humano procesa ambas dimensiones de manera conjunta y concluye que el sujeto es de mayor tamaño. Es parecido a observar a un gato arqueando el lomo, no ha crecido en absoluto, pero uno retrocede igualmente. Su compañero habitual, Marcelo Chávez, era notablemente más bajo, lo que reforzaba esa ilusión de grandeza. Y cuando en escena aparecía Tintán, con apenas 1,17, la diferencia se volvía todavía más marcada.
Se cuenta que Tintin elegía rodearse de actores de menor estatura no por vanidad sino por puro instinto cómico, ya que el contraste de tamaños generaba risa incluso antes de pronunciar una sola línea. La conclusión no está en su altura real, sino en el espacio que un cuerpo es capaz de reclamar cuando se mueve con la certeza de que todo el escenario le pertenece. Número 4. Mario Moreno, Cantinflas. Cantinflas fue, sin duda, el comediante más grande de todo el habla hispana, aunque en su caso la palabra grande funciona en un sentido puramente metafórico. Su estatura oscilaba entre 1,70 y 1,73, dependiendo de la fuente consultada. Óscar Jaenada, quien lo interpretó en la cinta biográfica de 2014, mide casi 1,80 y tuvo que encorvarse durante todo el rodaje para acercarse al personaje. Pero Cantinflas enfrentaba un desafío que ningún otro actor de esta lista tuvo que resolver. Su personaje del peladito exigía verse pequeño. El pantalón caído, la camiseta desgastada, el sombrero maltrecho, todo estaba pensado para transmitir pobreza y vulnerabilidad. Un peladito alto habría resultado una contradicción visual, porque en el cine mexicano de esa época la miseria se asociaba con lo diminuto. Así que Moreno hizo justo lo contrario de la mayoría de sus colegas, en vez de buscar recursos para verse más alto, buscó la manera de parecer más bajo. Es comparable a un millonario que se disfraza de mendigo, el disfraz solo funciona si el cuerpo entero lo acompaña. La escritora Guadalupe Loaesa documentó que, fuera de la pantalla, Mario Moreno vestía trajes impecables, caminaba erguido y usaba zapatos con tacón. La diferencia entre Mario Moreno y su personaje Cantinflas no era solo de actitud, rondaba también los 5 centímetros. La conclusión aquí premia la actuación por encima del cuerpo. Cantinflas fue el único de esta lista que se achicó deliberadamente para que su personaje funcionara, y en ese gesto hay más técnica actoral que en todos los trucos de cámara del cine de oro juntos. Número 3. Jorge Negrete. Jorge Negrete encarnaba al charro cantor, la representación ideal de México, fuerte, apuesto, viril, dueño de una voz de barítono capaz de llenar salas enteras sin necesidad de micrófono. La leyenda popular asegura que medía 1,85. La documentación disponible lo sitúa más cerca de 1,76 a 1,80. Un portal especializado le asigna exactamente 1,76, mientras varios seguidores insisten en el 1,80. Nadie posee un dato oficial porque en la década de 1940 ningún estudio se preocupó por medir formalmente a sus estrellas. Lo que sí está documentado es que Negrete estudió en el heroico colegio militar, donde se graduó como teniente de caballería. Esa postura marcial, espalda recta, mentón elevado, pecho hacia adelante, terminó convirtiéndose en su sello personal. Es similar a colocarle un marco dorado a un cuadro, el tamaño de la obra no cambia, pero la percepción sí. La comparación más reveladora aparece en Dos tipos de cuidado, de 1953, donde Negrete comparte pantalla con Pedro Infante. En las escenas donde ambos permanecen de pie, la diferencia visible favorece a Negrete por entre 6 y 8 centímetros. Si Infante medía 1,70, como sostiene su propia hija, entonces Negrete rondaría los 1,76 a 1,78, lejos del 1,85 m que sostiene la leyenda. La conclusión apunta a la disciplina castrense, Negrete no alcanzaba la estatura del mito, pero sí conservaba la postura del uniforme militar, y eso en una pantalla de cine equivale a 10 centímetros extra. Número 2. Pedro Armendáriz. Aquí llega la sorpresa de esta lista. Pedro Armendáriz sí era genuinamente alto. 1,83 según algunas fuentes, 1,85 de acuerdo con el Universal. Ojos verdes, mandíbula marcada, hombros de nadador. Si existió un galán que no necesitaba trucos de cámara, ese fue él. Pero el dato que transforma esta historia es otro: Armendáriz no se veía a sí mismo como galán tradicional.
Su director habitual, Emilio Fernández, lo utilizaba sistemáticamente para interpretar a indígenas, campesinos y revolucionarios. En María Candelaria, en Flor Silvestre, en La Perla, Armendáriz aparecía descalzo, agachado sobre la tierra, cargando costales o caminando detrás de un burro. Su 1,85 quedaba al servicio de personajes que vivían pegados al suelo. Es como poseer un rascacielos y usarlo únicamente como sótano, la altura existe, pero la función narrativa la contradice. El fotógrafo Gabriel Figueroa, quien trabajó con él en las cintas más emblemáticas de Fernández, confirmó en sus memorias que lo filmaba con ángulos descendentes desde arriba para integrarlo visualmente con el paisaje. El efecto resultaba opuesto al que se aplicaba con los demás galanes, mientras a Pedro Infante lo filmaban desde abajo para estirarlo visualmente, a Armendáriz lo filmaban desde arriba para reducirlo. El único galán genuinamente alto de todo el cine de oro fue empequeñecido deliberadamente por la cámara, y él lo aceptó sin protestar. Su verdadero destino estaba en otra parte, en Hollywood, compartiendo créditos con John Wayne y con Sean Connery en lo que sería su última película, una entrega de James Bond. Se quitó la vida en 1963, a los 51 años, aquejado de un cáncer que suele atribuirse a su exposición a residuos nucleares durante un rodaje en el desierto de Utah. La conclusión resulta irónica, el único que sí tenía la estatura terminó perdiéndola frente a la cámara, y la vida se la cobró antes de que pudiera reclamarla del todo. Número 1. Pedro Infante. Pedro Infante es el ídolo máximo del cine mexicano. Más de 60 películas, más de 300 canciones, un Oso de Plata en Berlín, un Globo de Oro, y una muerte a los 39 años que terminó de convertirlo en leyenda. Su estatura sigue siendo el dato más disputado de toda la historia del espectáculo en México. Un portal le atribuye 1,77, otro asegura 1,73, un tercero lo baja hasta 1,66, y no falta quien sostenga que ni siquiera llegaba al 1,60. Pero en 2023, su hija Lupita Infante Torrentera declaró públicamente que la estatura real de su padre era de 1,70, con la exasperación de quien lleva décadas corrigiendo la misma cifra una y otra vez. Según ella, quienes sostienen que medía 1,77 simplemente están equivocados. Si la hija tiene razón, Pedro Infante medía exactamente lo mismo que Tin Tan, apenas 5 centímetros por encima del promedio mexicano de la época, nada especialmente espectacular. Es similar a descubrir que el edificio más famoso de una ciudad tiene la misma cantidad de pisos que el edificio de al lado. La fama nunca estuvo en la estructura, sino en lo que cada quien proyecta sobre ella. Se ha documentado que los estudios Churubusco contaban con plataformas móviles instaladas dentro de las botas de sus actores principales, estructuras de corcho y madera fijadas al interior del calzado vaquero, capaces de sumar entre 3 y 5 centímetros. Según estos registros, Infante las utilizaba con frecuencia, aunque el recurso más efectivo era la compañía que lo rodeaba. Blanca Estela Pavón, su pareja en Nosotros los Pobres, medía alrededor de 1,55, una diferencia de 15 centímetros que convertía al actor en un hombre alto por simple contraste visual. Su peso de 77 kilogramos, distribuido en 1,70 de estatura, le daba una complexión robusta que la cámara interpretaba como fortaleza y no como baja estatura. La conclusión final no tiene que ver con el 1,70 exacto, sino con el hecho de que la verdadera estatura de Pedro Infante jamás estuvo en sus huesos. Estuvo en lo que el público sentía al verlo cantar, al verlo volar aquel avión por última vez en Mérida, un lunes de abril de 1957, a las 7:45 de la mañana. Estos fueron 12 galanes del cine de oro mexicano, y la cinta métrica que pusimos junto a cada uno midió siempre lo mismo. La distancia entre lo que usted creía y lo que realmente ocurría detrás de cámaras. Los actores del blanco y negro recurrieron a botas con alza, plataformas escondidas, caballos y ángulos precisos para estirar lo que la genética les había negado.
Quienes llegaron después heredaron esos mismos trucos y sumaron la televisión, donde el encuadre se vuelve tan cerrado que la estatura prácticamente desaparece de la ecuación. Al final, la verdadera pregunta nunca fue cuánto medían en realidad, sino cuánto necesitaba usted que midieran para seguir creyendo en ellos. Y la respuesta, después de todo lo que acabamos de repasar, es que en realidad no necesitaba nada, porque un ídolo jamás se mide en centímetros. Se mide en lo que le queda a usted por dentro cuando la pantalla finalmente se apaga. Si llegó hasta aquí, ya sabe lo que sigue. Dale like a este video, suscríbase a Lo Oculto Tras la Pantalla y active la campanita para que no se pierda la próxima verdad incómoda sobre nuestros ídolos del cine mexicano. Nos vemos en el siguiente video, y recuerde, la próxima vez que vea a Pedro Infante en pantalla, no mire hacia arriba, mire hacia adentro. Ahí es donde siempre fue grande.